Mis padres intentaron aprovecharse de mi madrastra moribunda, pero terminaron arruinando nuestras vidas. Les voy a contar algo que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando tenía 4 años y mi padre trajo a casa a Jane. En ese momento, yo era solo una niña viviendo entre casas de familiares y novios de mi madre, sin un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Recuerdo perfectamente el día que Jane entró en nuestras vidas. Mi padre vivía en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Apenas podía mantenerse a sí mismo, mucho menos enviarle dinero a mi madre para mi manutención. Jane era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Tenía esta manera de sonreír que hacía que todo pareciera posible, incluso las cosas más difíciles. ¿Te gustaría tener tu propia habitación?, me preguntó un día, mientras me sentaba en su regazo después de una de las tantas peleas entre mis padres. No podía creerlo. Nadie me había ofrecido algo así antes. En cuestión de semanas tenía mi propio espacio en su casa, con paredes color lavanda que ella misma pintó, porque le dije que era mi color favorito. Lo más increíble es que Jane no solo me dio un hogar físico, sino que también reconstruyó los puentes rotos entre mis padres. Convenció a mi padre de enviar dinero regularmente. Me dio entre él y mi madre hasta que pudieron hablar sin gritar, y nunca pidió nada a cambio. El amor se multiplica, no se divide, solía decirme mientras horneábamos galletas juntas los domingos por la tarde. Cuando llegaron mis hermanos menores, temí que todo cambiaría, que perdería mi lugar especial. Pero Jane tenía suficiente amor para todos. Me hacía sentir tan importante como ellos. Incluso me llamaba mi hija mayor cuando hablaba con otros. Todo parecía perfecto hasta que cumplí 15 años. Jane ganó un juicio importante contra una aerolínea, más de $1 millón. En lugar de gastarlo en lujos, creó fondos fiduciarios para mí y mis hermanos. Quiero que tengan un futuro brillante, nos dijo, con esa sonrisa suya que iluminaba toda la habitación. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Jane cancelando nuestras tardes de hornear galletas, citas médicas cada vez más frecuentes, su rostro más pálido cada semana. Nadie nos decía qué estaba pasando, pero podía sentir que algo andaba terriblemente mal. Y mientras Jane pasaba más tiempo en el hospital, mi madre comenzó a aparecer en casa con más frecuencia. La misma mujer que años atrás apenas podía estar en la misma habitación que Jane, ahora se ofrecía a cocinar, limpiar y cuidar a mis hermanos. Algo no cuadraba, y ese presentimiento en mi estómago me decía que estábamos al borde de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Las sospechas son como pequeñas grietas que, una vez que aparecen, no puedes dejar de ver. Cada vez que mi madre aparecía en casa con comida casera o se ofrecía a quedarse con mis hermanos, esa grieta se hacía más grande. La misma mujer que durante años apenas podía preparar macarrones con queso, ahora cocinaba lasaña desde cero. Algo no encajaba. Mi padre también había cambiado. Lo notaba en pequeñas cosas. El perfume de mi madre en su ropa, las llamadas que tomaba en el jardín, las miradas cómplices durante la cena. Me sentía como una detective adolescente conectando puntos que nadie más quería ver, o tal vez que todos pretendían ignorar. Una tarde, escuché a mi madre hablando por teléfono en el porche. «Podríamos ir a Europa», decía entusiasmada, «comprar esa casa cerca del lago». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Casa? ¿Europa? Esta era la misma mujer que hace unos meses no podía pagar el alquiler de nuestro apartamento. Mis hermanos, aunque más pequeños, también lo percibían. Los encontré una noche en el cuarto de Jane, abrazados a su almohada. «Huele como ella», me dijeron. No necesitaban explicar más. Todos extrañábamos su presencia, su risa, la manera en que hacía que todo pareciera mejor. Después de semanas dándole vueltas, decidí visitar a Jane en el hospital. El olor a desinfectante y las paredes blancas me revolvieron el estómago. La encontré más delgada, más pálida, pero con la misma sonrisa cálida de siempre. Me senté junto a su cama y, con las manos temblorosas, le pregunté sobre los fideicomisos. «¿Por qué el repentino interés?», me preguntó, sus ojos penetrando los míos. Y entonces, como un dique que se rompe, todo salió. Las visitas de mi madre, los cambios en mi padre, las conversaciones sobre viajes y casas nuevas. Mientras hablaba, vi cómo su rostro cambiaba. No era solo dolor lo que vi en sus ojos. Era una mezcla de tristeza y determinación. Fue entonces cuando me confesó la verdad sobre su enfermedad. Insuficiencia renal terminal. Meses, no años. Y mi padre, al heredar todo si ella fallecía, tendría control total sobre nuestros fideicomisos. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban,
formando una imagen que me revolvía el estómago. La bomba estalló 2 días después. Mi madre irrumpió en casa como un huracán, gritando sobre cambios en el fideicomiso y traiciones. Su rostro, deformado por la rabia, era irreconocible cuando me enfrentó. «¿Fuiste tú? Le contaste a Jane», gritó. El sonido de su mano contra mi mejilla resonó en toda la habitación. Mis hermanos presenciaron todo desde las escaleras, sus pequeños rostros marcados por el horror y la confusión. En ese momento, mientras mi madre despotricaba sobre amor fingido y planes arruinados, vi claramente lo que Jane había protegido durante todos estos años. No solo nuestro futuro financiero, sino nuestra capacidad para distinguir el amor verdadero del interés egoísta. Al día siguiente, sentada junto a la cama de Jane en el hospital, con las luces fluorescentes zumbando sobre nosotras, me contó su último movimiento. La casa sería mía, un refugio seguro para mis hermanos. «Eres mi hija mayor», susurró, apretando mi mano. «Confío en ti para cuidar de nuestra familia. El tiempo es extraño cuando sabes que se acaba». Los últimos meses con Jane fueron como gotas de agua en mis manos, preciosas, pero imposibles de retener. Entre visitas al hospital, el cuidado de mis hermanos y mis propios estudios, los días se desdibujaban unos con otros. Una tarde de finales de verano, organizamos una pequeña reunión junto al lago cercano al hospital. El aire olía a pino y a finales de estación. Jane estaba sentada en su silla de ruedas, envuelta en una manta tejida, observando a mis hermanos lanzar piedras al agua. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las historias de su viejo amigo de la universidad, a quien había logrado localizar por LinkedIn. Cuando comenzó a llorar, me susurró: «No son lágrimas de tristeza, cariño. Es gratitud». Mi padre comenzó a cambiar después de que Jane modificara el testamento. Lo veía vagar por la casa como un fantasma, atrapado entre la culpa y el arrepentimiento. Ya no se escabullía para hacer llamadas secretas, y las visitas de mi madre se detuvieron por completo. Aunque intentó volver varias veces, gritando en el jardín como una extraña, la policía finalmente la mantuvo alejada. Sus últimas palabras antes de desaparecer de nuestras vidas fueron: «Me lo debías». Qué equivocada estaba. Jane nos dejó un miércoles por la mañana de principios de otoño. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital, y estábamos todos allí. Yo, mis hermanos, incluso mi padre. Su partida fue tranquila, como ella hubiera querido. Nos dejó cartas, grabaciones de voz, pequeños fragmentos de su amor para abrir en momentos específicos de nuestras vidas. La mía la abrí esa misma noche, sola en mi habitación, con el aroma de las galletas que solíamos hornear juntas todavía flotando en mi memoria. Mis hermanos, esos niños que parecen más sabios que su edad, procesan su dolor en la terapia y en nuestras largas conversaciones nocturnas. A veces los encuentro en su antigua habitación, compartiendo historias sobre ella, riendo entre lágrimas. Son más fuertes de lo que cualquiera podría esperar, y me recuerdan cada día por qué debo mantenerme fuerte también. Decidí tomarme un año antes de la universidad. No fue una decisión fácil, pero algo en mí sabía que era lo correcto. Trabajo, ahorro dinero, y sobre todo estoy presente para mis hermanos. Jane me enseñó que la familia no se trata de sangre o documentos legales. Se trata de elecciones diarias, de amor constante, de estar presente cuando más se necesita. Mi padre y yo encontramos una forma de coexistir. En terapia, entre lágrimas y disculpas, me dijo algo que nunca olvidaré. Jane no solo nos dejó una casa y un fideicomiso, nos dejó una lección sobre el amor verdadero. Tiene razón. Cada vez que miro las paredes color lavanda de mi habitación, cada vez que horneo galletas con mis hermanos los domingos, cada vez que tomo una decisión difícil, escucho su voz. El amor se multiplica, no se divide. A veces, cuando el sol se pone y la casa está tranquila, me siento en el porche y pienso en todo lo que ha pasado. En cómo una mujer que no tenía obligación alguna, eligió amarnos, protegernos y prepararnos para un mundo sin ella. No necesitaba un papel legal para ser mi madre. Lo fue en cada acción, en cada sonrisa, en cada lección que me dejó. Y aquí estoy, a mis 18 años, sosteniendo las llaves de una casa y la responsabilidad de un legado. No es el dinero ni la propiedad lo que hace valioso este legado. Es el amor que Jane nos enseñó a dar, la fortaleza que nos mostró cómo encontrar, y la familia que nos ayudó a construir. El periodismo tendrá que esperar un año más. Por ahora mi historia más importante es la que estoy viviendo, la de 3 hermanos que aprendieron que el amor verdadero no viene con condiciones,
y que a veces las mejores madres son las que eligen serlo.